doctora Ana Honfi. La doctora Ana Honfi es licenciada en genética, doctora en ciencias biológicas, profesora en el Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad de Misiones y es directora del Instituto de Biología Subtropical de doble dependencia CONICET, Universidad Nacional de Misiones. Muchísimas gracias, doctora Honfi, por haber aceptado nuestra invitación y adelante con su disertación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Genética, a la Comisión Organizadora Local, por haberme invitado a esta conferencia, que de por sí, con las cosas que dijo Elsa, ya te condiciona y te tensiona antes de hablar. Lo que les voy a contar son algunos de los avances que hemos alcanzado para poder argumentar el título que le puse a la charla sobre la diversidad citotípica y reproductiva que hay en el género Paspalum. ¿Dónde apunto? Tengo que apuntar allá y mirar para allá. Vamos. Ahí está. Bueno, haré lo mejor que pueda. Los temas que quiero compartirles tratan sobre, primero, encuadrarnos en el género Paspalum, para los que no están acostumbrados a lo que le ocurre a este género con sus especies. Posteriormente, contarles sobre la situación de Paspalum liyoi, que es un endemismo en peligro crítico de su conservación, la neopoliploidización en poblaciones diploides, triploides que se originan a partir de la hibridación interespecífica heteroploide, la neopoliploidización compleja en poliploides, el concepto de pivote de neopoliploidización compleja y la neopoliploidización neonativa antropogénica, que es lo último que tenemos. Tengo que apretar acá. Ahí está. Ah, pero yo tengo un montón de cosas para... ¿Qué le maneja más? Digamos que en el género Paspalum los números cromosómicos, la meiosis, la reproducción sexual, la apomixis, la autogamia, la alogamia y la ploidía forman una trama que son las contingencias evolutivas del género. Y esto implica que en conjunto van a definir una estrategia de vida, un modo de vida, que eso significa en términos genéticos, sin duda, un vínculo directo con la fertilidad de sus especies o sus citotipos que nos conducen al éxito evolutivo. En este contexto, el género Paspalum tiene aproximadamente 350 especies, de las cuales tenemos 1.416 registros de datos cromosómicos que definen la ploidía de 185 especies hasta el momento. Además, tenemos un 1% de las especies que tienen un número básico de X igual a 6, una gran cantidad, el 95% que tiene X igual a 10, que es el número básico más frecuente en el género, y en ambos grupos tenemos diploides y tetraploides. Quiere decir que tenemos diploides de 12, tetraploides de 24,
y después tenemos diploides de 20 y poliploides con X igual a 10 que van desde triploides hasta hexadecaploides. Tenemos un pequeño grupo que no sabemos cuál es el número básico porque básicamente no se estudió la meiosis hasta el momento. Esto en nuestra base de datos que hemos reunido información de estos últimos años nuestra y de todos los colegas que están en el género Paspalum. Eso definen de alguna manera que aproximadamente el 25% de las especies son diploides, exclusivamente diploides. El 33,5% son diploides y poliploides, que son conespecíficos, es decir, que hay variación de citotipos dentro de la especie, y después tenemos las especies que son exclusivamente poliploides, algunas incluso con series poliploides, que reúnen el porcentaje restante. En general, la frecuencia de la poliploidía en el género es del 75,6%. Eso genera esto que yo llamo la urdimbre evolutiva, que sería toda la red de poliploides que claramente desde el punto de vista del origen arrancan en diploides y van pasando por raros triploides, tetraploides que son la mayoría de los poliploides y raros pentaploides, y después empieza a disminuir su frecuencia en términos de hexaploides, octoploides, decaploides, dodecaploides y así sucesivamente. Esto significa que la poliploidía es recurrente en el género, es decir, que tenemos ciclos a lo largo del tiempo que vuelven a originar los mismos poliploides y nuevas ploidías, y además esto se complejiza cuando hablamos del tipo de reproducción que acompaña a la poliploidía, que incluye reproducción sexual hasta los tetraploides. Tenemos citotipos que son exclusivamente sexual, después empieza a combinarse con apomixis y a partir de ahí la apomixis toma un rol más preponderante, pero en muchos casos no se pierde la reproducción sexual. Entonces, para ponernos en tema de cómo se reproduce Paspalum, acá tenemos un proceso de megasporogénesis, meiosis femenina, que se origina en el óvulo, que tiene cada ovario tiene un solo óvulo, digamos así, y esta meiosis origina una megáspora reducida genéticamente que por medio de mitosis va a originar unos sacos embrionarios típicos, tipo poligonum, con todos los núcleos genéticamente reducidos, que vamos a llamar N. También tenemos en estos poliploides que tienen reproducción apomíctica, el proceso de formación de sacos embrionarios sexuales, pero cuando se forma la megáspora suelen haber algunas células iniciales de aposporia que por mitosis van a originar sacos embrionarios que son de origen somático, y por lo tanto los núcleos de estos sacos embrionarios son 2N. Carecen de antípodas, entonces los podemos reconocer a través del microscopio. A su vez, hay otro modo de formación de sacos embrionarios apomícticos que tienen una apomeiosis que implica una modificación de la meiosis a través de un núcleo de restitución y forma entonces, en vez de una tétrade, una díada de esporas no reducidas. Esa megáspora se divide por mitosis y origina un saco embrionario diplospórico que, fíjense, tiene la misma pinta que el sexual. Entonces, la diferencia está en los núcleos, que son no reducidos en el caso del diplospórico, pero claramente acá ven que puede ser apomíctico facultativo y tener ambos tipos de sacos. En cambio, cuando se es diplospórico facultativo, o se forma o se forma otro, porque parte del mismo tejido germinal. Bueno, acá tenemos, cómo se ve una espiguilla, un pistilo disectado, y acá vemos ahora con técnicas más nuevas un clarificado de un óvulo donde podemos ver el saco embrionario, y entonces podemos clasificar, sería el saco embrionario de origen sexual, típico de todos los diploides del género que se reproducen sexualmente,
Y después tenemos sacos embrionarios que pueden tener el saco embrionario sexual, que posee antípodas, y el saco embrionario apospórico adjunto, que carece de antípodas, y así los podemos reconocer. También hoy podemos analizar la compatibilidad y la germinación in vivo del grano de polen para entender si se trata de un citotipo alógamo o autógamo, si tiene compatibilidad o si es pseudógamo, es decir, que tiene fecundación simple para la formación del endospermo. Entonces, dicho esto, me gustaría compartir qué significa esa situación de un óvulo que tiene ambos tipos de sacos. Ambos tipos de sacos podrían originar un embrión. Entonces, si nosotros queremos saber el origen de esta semilla, si es por vía sexual, saco embrionario meiótico, o apomíctico, saco embrionario apospórico, bueno, tengo que tener en cuenta cuál es la proporción de la haploidía de los tejidos seminales. Entonces, a ver, se detuvo. Ahí. Entonces, si nosotros tenemos el origen de la semilla a partir de un saco embrionario sexual que tiene los núcleos reducidos genéticamente, el endospermo se formará por dos contribuciones maternas de los núcleos polares más una contribución paterna que proviene del polen. Y el embrión va a tener una contribución materna y una paterna, y esto me da una relación embrión-endospermo 12-13. Y esto significa que si yo proceso ese tejido de toda la semilla y coloco en un citómetro de flujo, podría mirar los dos picos del histograma, uno del embrión 12 y otro del endosperma, que sería 13 en este caso. En el caso que el origen de la semilla tenga un embrión apomíctico, obviamente el endospermo que se origina por pseudogamia va a tener el aporte y la contribución paterna, pero los dos núcleos que intervienen son no reducidos. Y en el caso del embrión no se forma, no hay fecundación, no hay singamia, y el embrión se desarrolla partenogenéticamente. Entonces, la proporción es 2C-5C. Y esto nos da un histograma en el citómetro de flujo que nos permite identificar que esta semilla es de origen apomíctico. Esta imagen que ven acá es algo más moderno, que es una tomografía computada que tenemos para analizar semillas también. Quiere decir entonces que en una planta que es apomíctica facultativa podría haber potencial para originar semillas por vía sexual o por vía apomíctica. Entonces ahora, terminada esta introducción muy breve, muy básica, quería contarles el caso de Paspalum lilioi. Esta es una especie que forma pastizales monoespecíficos muy uniformes en las cataratas del Iguazú. Y se trata de una especie que vive, fíjense dónde, en las cataratas del Iguazú, en la garganta del diablo. Entonces ahí ven la tolerancia reófila que tiene para sobrevivir acá. Su sistema genético, además, es autógama y tiene un 93% de formación de semillas por autofecundación. Se aguanta este lugar de donde vive, tiene un cariotipo muy simple de 20 cromosomas metacéntricos, acá se representa el Z haploide, y tiene una germinación in vivo del polen del 47%, se reproduce sexualmente. Y como la heterocromatina constitutiva en los cromosomas es de muy baja proporción. Dadas las condiciones en donde estaba viviendo, hicimos unas evaluaciones con el equipo de trabajo, en un trabajo colaborativo con la Facultad de Agronomía, con el doctor Rúa, el equipo de Liboni y el INIM, en donde hemos hecho una evaluación para UICN y declararla en peligro crítico para
la conservación. ¿Por qué? Porque antes vivía incluso en los altos de Acaraguá, en la zona de donde está ahora implantada la represa de Itaipú. Entonces, además está tan restringida que el único lugar en el mundo donde vive es en las cataratas del Iguazú. Entonces, en función de eso, entra a la lista roja, internacionalmente hablando, tiene su espacio dentro de UICN y a través de la legislatura provincial la hemos declarado un monumento natural en protección porque solamente está en este lugar. Este es un endemismo de un diploide que es exclusivamente diploide y de reproducción sexual y autógamo. Ahora bien, dentro del género hay un modelo de poliploidización que lo hizo Camilo Guarín, lo ha planteado, que incluye, digamos, cómo se originan los poliploides y arman toda esa trama que yo les mostré al principio. Entonces, el origen arranca con la fecundación de gametos no reducidos, es decir, un proceso de poliploidización unilateral, en donde se originarían triploides apomícticos. Estos triploides apomícticos, a través de un nuevo ciclo de formación de gametos 2N y fecundados por gametos reducidos, habrían originado los autotetraploides apomícticos. A su vez, estos triploides apomícticos podrían actuar como puentes de transferencia de genes entre diploides y tetraploides, y para esto tenemos ejemplos como por ejemplo Paspalum quadrifarium, típico de la zona templada del país, Paspalum unificatum, que es del norte, y por ahí voy a contar los pasos incipientes que hace Paspalum indecorum. Y por otro lado, tenemos también, si no son apomícticos y son triploides sexuales, son generalmente inestables meióticamente y producen muy poquitas semillas o son estériles y conducen a una existencia efímera en términos evolutivos. Acá, por ejemplo, les cuento sobre Paspalum indecorum. Estas son unas poblaciones que son exclusivas de Misiones, hay un poquito al norte de Corrientes, poblaciones que crecen así en forma muy extensa, donde hemos hecho colecciones y hoy están implantadas en el Jardín Experimental de Ibone, y acá vemos una de sus plantas. Cuando miramos los sacos embrionarios, estas plantas son en su gran mayoría diploides, pero que resulta que forman muchos óvulos con sacos sexuales exclusivamente meióticos y también sacos, en algunas plantas, sacos apospóricos. Esto nos indica a nosotros que hay un 27% de sacos apomícticos en diploides. Para nosotros eso significa que hay un potencial de apomixis en los diploides, pero no es funcional. No se reproducen apomícticamente los diploides. Pero estos sacos embrionarios intervienen, en la formación de poliploides a través del proceso que les conté recién. En términos comparativos, a su vez, nosotros podríamos pensar que la uniparentalidad que implica la apomixis podría ser comparada con la autofecundación o la autogamia. Y los procesos de autogamia y de apomixis, de alguna manera, le generan al portador una independencia en términos de la conquista del espacio y la dispersión. Entonces, una de las cosas que hemos analizado es la tasa de uniparentalidad de una especie o de un citotipo, en donde podemos decir que mide el grado de ambos componentes de la uniparentalidad. Y en este caso, este cálculo se basa en la proporción media de semillas producidas por autofecundación y la proporción media de semillas de origen apomícticos medidos por el citómetro de flujo. Y nos da una tablita que nos permite medir, un rango de uniparentalidad. Cuando es muy baja, decimos que esta planta o citotipo es biparental, y cuando es mayor a 0.5, claramente uniparental, y podemos tener estadios intermedios.
En el caso de Paspalum indecorum que les estoy contando, tenemos individuos diploides con una baja tasa de uniparentalidad, pero encontramos triploides dentro de las poblaciones que tienen una tasa intermedia de uniparentalidad, sugiriéndonos que además tienen apomixis en su modo reproductivo. Entonces, esta tasa nos permite hacer análisis comparativos entre estos citotipos y comparar dos procesos que pareciera que no están relacionados, uno es sexual y el otro es apomíctico. En este caso, por ejemplo, Paspalum pumilum es una especie que es ampliamente distribuida en Sudamérica hasta Centroamérica y llegando hasta Luisiana en Estados Unidos. Esta especie es exclusivamente diploide y es autógama. Y el índice de uniparentalidad claramente así lo indica. Ahora, cuando analizamos Paspalum indecorum, es una especie, es un endemismo de la región subtropical de Sudamérica, en donde esta distribución acostada está más bien relacionada a la biparentalidad que tiene. Quiere decir entonces que Paspalum indecorum es una especie sexual diploide, pero que está en el inicio de los procesos de poliploidización a través del origen de estos triploides que he mencionado recientemente. Y entonces el índice para los diploides me indica claramente que hay biparentalidad, en cambio los triploides están en una situación intermedia de apomixis facultativa. Para analizar un poco el rol de estos triploides en las poblaciones de Paspalum indecorum, se establecieron cruzamientos recíprocos entre triploides y diploides y se analizó la progenie que llega hasta un 7.5 de viabilidad. Eso significa que viven hasta los 2 meses los descendientes de estos cruzamientos. Asumiendo que la poliploidización arrancaría en una población diploide a través de triploides, como les comenté, bueno, hemos encontrado que tenemos una proporción de 1 en 20, esto es 5% de frecuencia de triploides en estas poblaciones. Entonces, una pregunta sería, ¿esto conducirá al establecimiento demográfico de los triploides como para arrancar y formar una población? Bueno, la otra vía sería, estamos ante una situación de la desventaja del citotipo minoritario, es decir, un mar de diploides que reciben algunos gametos de los triploides. Entonces, una de las cuestiones que quisimos evaluar fue justamente la hibridación intercitotipo de esta situación de desventaja del triploide. Cuando hicimos los cruzamientos, estos son histogramas que me muestran el nivel de haploidía de los individuos analizados. Tenemos en la progenie 2 diploides, triploides, tetraploides, pentaploides y hexaploides. Y además tenemos individuos aneuploides que han llegado en este momento al 5º año de vida, que han superado, digamos, la viabilidad que les había comentado. Entonces, para nosotros esto es un indicador fuerte de que estamos ante un proceso de establecimiento demográfico, pero en etapa incipiente. La otra vía que les conté es cuando se forma un halotriploide, en este caso interespecífico, entre Paspalum urbigei y una especie del grupo paniculata, le llamamos, porque tiene pinta de los paniculata, el híbrido que hemos encontrado. Esto se encontró en la zona del Dorado Monte Carlo y acá vemos una secuencia de un proceso meiótico del triploide que tiene un apareamiento de 10 bivalentes y 10 univalentes. Eso es la pista para tomarlo como halotriploide. Es casi estéril porque no produce semillas y este es un ejemplo claro de lo que les dije que era efímero en términos evolutivos. Ahora bien, vieron que les mostré que en Paspalum tenemos una pirámide poliploide. Los mecanismos que están involucrados podrían ser varios. Entonces,
En principio deberíamos esperar que se formen los gametos no reducidos. En este caso, contribución paterna. Pero también tenemos los sacos embrionarios apomícticos, que sería la contribución materna. Es decir, hasta acá tenemos condiciones como para pensar que la formación de progenie 2N más N de alguna manera tiene las condiciones, pero implica eludir el desarrollo partenogenético de los embriones. Y esto nos plantea una situación distinta de la que se entiende que los poliploides apomícticos serían de un final evolutivo programado, como decía Darlington. Es decir, no son un final evolutivo, porque pueden incluso tener singamia. Entonces, eso es lo que quiero contar a partir de ahora, singamia en poliploides apomícticos. Cosa que implica que esta formación de estos neopoliploides van a ir aumentando esta pirámide poliploide. Esto, en otros términos ya más de híbridos, implica la formación de híbridos de tipo B3. Entonces, para que esta neopoliploidización, que es recurrente, y ahora la vamos a llamar compleja, ¿por qué voy a llamar compleja? Porque voy a partir de poliploides para que formen nuevos poliploides. Y esos poliploides además tienen esa condición apomíctica, requieren de un pivote. El término pivote está tomado del básquet. Los que juegan al básquet saben lo que es. Es apoyar un pie y a partir de ahí me muevo aquí, me muevo allá. Ese es un punto de partida tomado para este ejemplo. Entonces, acá ese pivote es clave para que ocurra un nuevo ciclo de poliploidización. Entonces, les voy a comentar evidencias en dos especies. La primera es Paspalum conjugatum. Tenemos una serie poliploide, diploides que están en Asia, porque es una especie cosmopolita. Después tenemos tetraploides, que hasta hace muy poco, 2009, era el único citotipo en toda América. Y ahora tenemos neohexaploides, neooctoploides, neodecaploides, neododecaploides. Y esta formación de gametos femeninos y masculinos no reducidos es recurrente. Además tiene apomixis diplospórica obligada y forma naturalmente híbridos B3. Entonces, ese poliploide apomíctico que tiene los sacos embrionarios apospóricos o diplospóricos que pueden ser fecundados, ese es nuestro pivote. Implica que la apomixis tiene que ser funcional, es decir, debe tener apomeiosis y partenogénesis, y de alguna manera un mecanismo para eludir la partenogénesis. Entonces, ahora, apomixis más singamia implica la formación de un neopoliploide, y a eso lo llamamos neopoliploidización compleja. Acá vemos el proceso de la división meiótica en estas especies. Acá muestro la del hexaploide, pero el tetraploide es una réplica. Y vemos gran cantidad de univalentes, estamos en diacinesis, prometafase con muchos univalentes. Acá vemos 2 bivalentes sobre el total de 60 cromosomas. Luego arranca una anafase incipiente, se detiene, pero ahora empieza la marcha atrás y armamos el núcleo de restitución. Y entonces el uso empieza a desaparecer, los cromosomas vuelven hacia atrás a formar el núcleo de restitución, se reorganizan y ocurre una división mitótica equitativa, en donde en lugar de 4 productos meióticos tenemos 2, y cada uno es una microspora no reducida, de 60 cromosomas. A veces falla y forma estas tétrades que son un lío y que originan granos de polen que no son fértiles. Entonces, este proceso garantiza gametos masculinos no reducidos. Entonces, acá este sistema tiene asinapsis y desinapsis, núcleo de restitución en primera división, díada de gametos 2 genes, y a esto le vamos a llamar apomeiosis. Esto reitera, simplemente quise marcar
que el amarillo me está diciendo que esto, le voy a contar en 2 minutos, estos hexaploides están establecidos demográficamente en la provincia de Misiones y Corrientes. La meiosis femenina, ¿qué pasa? Bueno, acá tenemos, esto es un corte en donde vemos la división, el resultado de la división meiótica, donde se formó la díada que les conté. Y esta célula que no vemos acá, solamente la membrana nuclear, no sé si llegan a verla, en otro corte podemos ver que esta célula es la micropilar, que está marcada acá, deteriora, y esta es la célula no reducida que originará el saco embrionario diplospórico. Entonces, acá también tenemos el mismo esquema de asinapsis y núcleo de restitución que vimos en la parte masculina. Aquí los sacos embrionarios, a partir de esta célula, por división mitótica, se van a formar organizando ese saco que les mostré al principio, que tiene todos sus núcleos no reducidos. Entonces, esto dará origen a semillas que son de origen apomíctico. Y el embrión es partenogenético y el endosperma resulta de la fecundación simple que llamamos pseudogamia. Entonces, en el histograma que veamos en el citómetro de flujo, la relación de los tejidos tendrá en el contenido relativo de ADN 2C, 6C para el embrión y el endospermo respectivamente. El tema es que esto no termina acá. De pronto analizamos las semillas que produce esta planta y encontramos que el pico del embrión está marcado acá en negro. El pico del endospermo está aquí y este es el G2 del embrión, porque pueden haber núcleos en G2. Entonces, este esquema me muestra que estas semillas fueron de origen apomíctico y que el embrión y el endosperma tienen una relación 2C-6C. En cambio, en este otro, encontramos que las semillas tienen híbridos B3, en donde el embrión es 4C y el endosperma es 6C. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, cuando vemos, esta es una semilla de Paspalum conjugatum, las relaciones que tienen los tejidos en cada una de estas semillas nos están diciendo que voy a esperar ahora progenie con otra haploidía. No van a ser hexaploides. Cuando analizamos entonces las poblaciones ahora, en Paspalum podemos encontrar poblaciones uniploides, es decir, todas con la misma haploidía, todos los individuos con la misma haploidía, o multiploides, es decir, mixtos en términos de su composición. Entonces encontramos en Argentina y en el norte de Argentina y en Paraguay hasta la fecha tetraploides y neohexaploides demográficamente establecidos. Pero ¿qué pasa? También ahora encontramos poblaciones que tienen coexistencia de ambos niveles de haploidía. El tema es que estos híbridos naturales de tipo B3, como les mostré recién en el histograma, se forman tanto en los tetraploides, esto fue el trabajo que presentamos el lunes en este congreso, como también se forman en los hexaploides. Pero entonces ahora tengo neooctoploides y tengo neododecaploides originados a partir de estas progenies. Además, pueden cruzarse y eventualmente fecundarse en baja frecuencia y originar híbridos naturales, serían B2, relativamente B2, que forman neodecaploides. Entonces, esto genera en este momento, en esta zona del país, una serie neopoliploide que está constituida por hexaploides, octoploides, decaploides y dodecaploides. Entonces, todo este proceso de poliploidía, de apomixis y singamia es lo que llamaremos poliploidización compleja. Bueno, esta imagen de Inodoro Pereira habla del porvenir. El porvenir para Inodoro Pereira es esta noche.
pero el porvenir para las especies de Paspalum puede ser un poquito más que esta noche. Entonces, puse esta imagen para poder hablar sobre los ciclos de diversificación citotípica, que sería el porvenir, y que tal vez algunas de las cosas que voy a contar ahora pueden extrapolarse a muchas de las otras especies de plantas en las que están trabajando ustedes. Entonces, la especie estrella en Paspalum es Paspalum notatum. Es la que tiene la mayor cantidad de trabajos y de inversión y esfuerzo para su estudio. Es la especie que está formando el tapiz de la gran mayoría de los pastizales de Sudamérica. Y acá vemos diploides y tetraploides. Son los dos citotipos más frecuentes en la especie. Los diploides se reproducen sexualmente, los tetraploides de manera apomíctica facultativa. Este es el cariotipo de los diploides, que se repite en cuartetos en los tetraploides, que son autotetraploides. Este cariotipo tiene 9 cromosomas metacéntricos, 1 submetacéntrico, una pequeña región heterocromática asociada al microsatélite y tiene muy poquita proporción de heterocromatina constitutiva rica en GC. El tamaño genómico en los diploides a nivel monoploide es igual, 1CX igual a 0,703 picogramos. En cambio, el mismo contenido monoploide es menor en los tetraploides, y esa reducción en el tamaño genómico es significativa. Estudiamos la heterocromatina constitutiva y vimos que hay microsatélite, bueno, DAPI negativo, CMA positivo. Este fluorocromo nos revela secuencias ricas en GC, y esta es otra imagen simplemente donde aquí carece de una banda que está presente aquí, y es esta pequeña bandita presente en el cromosoma del par 6 metacéntrico, muy chiquitito, en fin. En el caso de los tetraploides, tenemos, bueno, en esta imagen, dos revelados con 4 microsatélites marcados, 2 que son DAPI negativo, que están acá marcados con rojo, y 2 que son DAPI 0. Y los 4 microsatélites en esta otra imagen son CMA positivo. De paso, en celeste está marcado el cuarteto más chiquitito, que son los metacéntricos del cuarteto 9, y en blanco, que no veo muy bien acá, ahí y ahí, está el cuarteto de los cromosomas más grandes, que son los del 10 submetacéntrico. Acá es otra imagen en donde podemos ver 3 microsatélites DAPI 0, DAPI negativo y 1 DAPI 0. Y ese que está aquí, marcado con la flechita blanca, que espero que se vea desde allá, tiene ausencia de un extremo distal, que está presente acá en la otra imagen. Esto comparativamente nos permite ver que la heterocromatina constitutiva es de una presencia muy relevante en general, porque es muy chiquitita la región. De hecho, los cromosomas son chiquititos, ya habrán visto. La variación entre diploides y tetraploides respecto del total, la longitud total del complemento cromosómico medido en micras, es de 2,8 en los diploides y 3,47 en los tetraploides. La diferencia está en que hay un poquito más en los tetraploides. A su vez, esto es simplemente para mostrar las diferencias que en el largo total del complemento, a igualdad de tratamiento, de pretratamiento para los cromosomas, hay una
un aumento en los tetraploides que no es el duplicado de los diploides. Y el cariotipo sí es el duplicado, y acá tenemos esa reducción por genoma monoclónico. Quiere decir entonces que los cariotipos, el patrón de heterocromatina y el tamaño genómico en Paspalum notatum nos indican que es un autotetraploide y que han ocurrido cambios menores en su genoma de tipo estructural. Y una cosa que no mencioné es que es el genoma M del género Paspalum. Acá tienen una imagen, esta es una imagen de Paspalum notatum muy típica acá en la ciudad de Posada, en todos los canteros, en todos los jardines, en todos los campos, en todas las veredas. Solo que acá vemos una imagen que muestra que es una especie que tiene, que forma un tapiz de amplia cobertura, pero también que tiene ciertos polimorfismos morfológicos. Y esos polimorfismos, además de que son variables en términos de algunos rasgos, como acá que les muestro las anteras, también tienen dos variedades botánicas. Y la variedad botánica diploide se llama Paspalum notatum variedad saurae, y la tetraploide es la típica o variedad notatum. A partir de esta especie se han hecho cultivares diploides y tetraploides que a la actualidad están superando los 9 millones de hectáreas cultivadas en el mundo. Ese polimorfismo tiene que ver con las hojas, por ejemplo, angostas en diploides, más anchas en tetraploides, y en el modo reproductivo también las formas saurae, diploides, sexual y alógama por autoesterilidad, y las tetraploides son pseudógamas y autocompatibles. También difieren en el tamaño y forma de las espiguillas. Cuando nosotros analizamos los ejemplares de herbario de Paspalum notatum, esta es la distribución que hay en los herbarios del mundo para América, y ya ven dónde están concentradas las formas que están herborizadas. Ahora, el cultivar más común es el cultivar pensacola. En muchos lugares se le conoce a Paspalum notatum, que es nativo nuestro como pensacola, sobre todo en el centro del país. Y después tenemos, cultivares que son populares, diploides, por lo tanto son sexuales, segregan, etcétera, genéticamente, y otros que son tetraploides y apomícticos. Muy bien, quiere decir entonces que es una especie que tiene distribución natural amplia en América, es el tapiz de la mayoría de los campos, tiene un establecimiento y una dispersión muy eficiente, y además es cultivada. Entonces, ¿cómo interaccionan los cultivos con las poblaciones naturales de Paspalum notatum? Porque tenemos cultivados diploides ahora en campos naturales apomícticos tetraploides. Entonces, analizando la citogeografía de 598 accesiones de Paspalum notatum en Sudamérica, vemos que principalmente los recuentos están en este recuadro rojo, pero después tenemos una concentración dentro de esto más intensa en el cuadro azul, y este recuadro verde quiero que lo recuerden porque estos son sitios o neocentros que voy a referirme enseguida. Entonces, acá lo que estamos viendo son los diploides, en negro todos los que ya se conocían, y los en rojo los que hemos encontrado ahora recientemente. Son poblaciones extensas diploides. El tema es que el centro de origen está planteado aquí en la región de Santa Fe, alrededores de Cayastá. Y todo el centro de origen aquí en el sur de Entre Ríos y Santa Fe sería la zona de los diploides, y todo el resto tetraploides. Entonces, cuando analizamos los tetraploides, acá ven todos estos círculos en blanco y su vínculo con los diploides que estuvimos analizando, las poblaciones nuevas.
ejemplo, en Itapúa, acá en Paraguay, neopoblaciones ectópicas de diploides. En esta región cerca de Paysandú, aquí cerca de Valle, en Brasil. Bueno, estas son las nuevas poblaciones diploides y las llamamos ectópicas porque están fuera de su área de origen. Y claramente son escapes de los cultivos. Entonces, por ejemplo, también encontramos algunos pentaploides y hexaploides, raros, muy raros aquí. Este pentaploide para nosotros ha sido muy importante encontrarlo porque es un indicador del proceso de neopoliploidización. Entonces ahora, cuando juntamos todo, esta línea que ven aquí por debajo en azul es el área de origen que se había planteado por varios trabajos, desde Parodi en adelante, hasta trabajos de D'Aurelio, etc., en donde se estableció que el área de origen de la especie sería más o menos aquí. Ahora, en esta región cerca de Santa Fe es donde estarían los diploides. Y ahora estos puntos rojos que ven acá son todos los diploides. Además, tenemos áreas ectópicas en Brasil. Y estas áreas diploides ectópicas están interactuando permanentemente con sus pastizales tetraploides. Además, los tetraploides, que son todos estos en negro, en Uruguay prácticamente todo es tetraploide, tenemos áreas que están cerca del centro primario diploide y otras que están más lejos. Entonces, por un lado, tenemos estos cambios que son antropogénicos debido al cultivo de estas variantes de cultivares, pensacola y otros que son diploides sexuales. Esos cultivos, de alguna manera, perturban la distribución de la especie nativa, tetraploide en este caso, y además afectan parte de la dispersión, de los procesos de contracción y de dispersión, como también del establecimiento de las especies. Entonces, en este momento, esas plantas cultivadas, que se escapan de los campos cultivados porque son sexuales y se dispersan las semillas, podríamos considerarlas forasteras. Y estas forasteras pueden hibridar con las nativas o con otras forasteras. En este caso, diploides con diploides o diploides con tetraploides. Entonces, estas interacciones pueden crear ahora poblaciones emergentes neonativas. Es decir, que son plantas nativas, pero que resultan de la hibridación porque están interactuando. Esto simula un espacio tetraploide con individuos tetraploides y individuos diploides que se escaparon del cultivo. Entonces, estos son centros diploides poliploides neonativos de Paspalum que los hemos encontrado en Itapúa, Paraguay, los hemos encontrado en Santa Catarina, en Brasil y en Entre Ríos. Ahora, vamos a definir. Neonativa sería la especie, el biotipo o el citotipo que resulta de un producto de hibridación entre la especie nativa y el taxón forastero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí, en estos centros, claramente, estos diploides están cultivados en un campo. Entonces, lo circundante es abundante, nativo, apomíctico y tetraploide en Paspalum notatum. Y estos diploides, entonces, ahora se escapan, interactúan, se vuelven ectópicos. Ectópicos respecto del área de los diploides nativos. Insertos ahora en un área tetraploide y bueno, y pueden originar un híbrido B3 pentaploide. No solo pueden formarlo,
Este híbrido podría establecerse o no. Los registros de diploides escapados del cultivo en Brasil datan de los trabajos de 1997 hasta la fecha. Continuamente se reportan diploides en áreas ectópicas. Y en 1979 viene un grupo de investigadores de Estados Unidos y hacen una colecta de Papillon notatum para el banco de germoplasma. Pasan los años y en 1981 recién se cuentan los cromosomas de las accesiones del banco de germoplasma de Estados Unidos. Y ahí encuentran los primeros pentaploides en la región donde hemos encontrado nosotros también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos pentaploides tienen de 1979 a la fecha varios años, por lo tanto consideramos que ya están establecidos demográficamente. Entonces, ¿qué significan estos focos nuevos de neopoliploidización? En principio, un área de interacción genética, como bien sabemos que hay flujo génico y puede haber introgresión génica, ¿no es cierto? Hay varios ejemplos de eso en la literatura. Pero también implica un establecimiento ectópico de poblaciones sexuales diploides, en este caso de notatum, dentro de las áreas apomícticas tetraploides nativas. Y ahora se genera una nueva situación de competencia de diploides con tetraploides e incluso el neopoliploide para la coexistencia en el espacio. Las neopoblaciones entonces las podemos llamar neocentros con un pool génico primario ectópico más los neonativos. Los ectópicos diploides, los neonativos en este caso pentaploides. El indicador de que existen estos neocentros para nosotros son los pentaploides que están demográficamente establecidos hace 46 años y que fueron originados por cruzamientos recurrentes seguramente entre tetraploides y diploides. Una ófera no reducida de una planta tetraploide fecundada por un gameto de una planta diploide. Entonces, podemos pensar que van a existir gradientes espaciales, transitorios, en donde se dirime, digamos, la dosis de esterilidad, apomixis y sexualidad para establecer demográficamente a esos poliploides. Entonces, estos centros son el porvenir, los ciclos de diversificación citotípica en la especie, y bueno, ahora el porvenir puede tener otro tiempo, de acuerdo a lo que les comenté. Esto ha sido lo que quería compartirles a ustedes. Primero quiero agradecer a todos los estudiantes que han pasado por el laboratorio en estos últimos años y los que están ahora, los colegas, ya amigos, con quienes he trabajado. Quiero mencionar a Camilo Cuarín, quien ha sido mi director del doctorado, a Gabriel Rúa, bueno, y los colegas, Eric Martínez, Diego Hosgar, Chico Valls, Marisa Pozzobón, y después toda la serie de dirigidos, doctorandos, postdoc, etcétera, incluso los que estamos hoy aquí. Sin un buen equipo no se puede trabajar y ojalá que no perdamos más gente formada en nuestros grupos que nos limitan a crecer. También no olvidarnos a quienes nos han dado apoyo en estos años, ojalá vuelvan varios. Muchísimas gracias por el apoyo en el trabajo y bueno, 50 años de la licenciatura de genética no es poco, he visto a mis exalumnos, me he nutrido del feedback, les agradezco mucho, muchos eran terribles, siguen siendo, les agradezco mucho este encuentro que hemos tenido, por siempre Argentina Plan Woman y muchísimas gracias, a disposición.